de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller. En el día de hoy Cuba y su historia va a la segunda parte de un programa sobre la fundación de La Habana. El primero tuvo realmente mucho éxito, hemos recibido muchísimas llamadas y hoy vamos a completar, porque realmente en el primer programa hablamos de la fundación de La Habana en el 1519. Precisamente estamos haciendo estos programas porque se cumplen 504 años de la fundación de La Habana en la zona del puerto, porque anterior del puerto, como dijimos, hubo dos asentamientos, uno en Batabanó, en el sur de La Habana, otro en La Chorrera, en el río Almendares, y el tercero ya en el puerto, aprovecharon el puerto. Entonces, vamos a este segundo programa y para eso tenemos también con nosotros, y se lo agradecemos muchísimo, al ingeniero Tomás López Gotardi. ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien, muy bien. Un gusto estar aquí de nuevo. Vamos al segundo programa, porque en el segundo programa realmente ya hemos dejado atrás, por supuesto, muy rápidamente la importancia de la toma de La Habana por los ingleses, y estamos ya en el siglo XIX, en donde empieza en cierto sentido la puja o la pujanza de lo que querían una Cuba independiente. Ya está, estamos hablando del año 1850, Narciso López, el fusilamiento en Camagüey de Agüero, la guerra de independencia de Céspedes, algunos estudiantes que ya se movían hacia la Manigua, el fusilamiento de los estudiantes de medicina. Y aquí queremos empezar esta segunda parte de La Habana, porque a los estudiantes de medicina, Tomás, los fusilaron, y amigos televidentes, los fusilaron en La Habana. Bienvenido a Cuba y su historia. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto. Pues volvemos a La Habana. Ok. Hay un hecho interesante en La Habana, y me refiero a porque es un hecho histórico de violencia, cuando los estudiantes de medicina supuestamente violan la tumba de Gonzalo Castañeda, que fue todo, realmente no fue un hecho cierto, fue un hecho inventado en la violencia que en ese momento existía en La Habana, básicamente por el independentismo. Entonces, había una violencia intrínseca en la ciudad y nada, pues estos estudiantes los acusan de violar la tumba. Fue un juicio muy rápido y los fusilan. Y los fusilan precisamente en La Habana. O sea, fue un fusilamiento que conmovió no solamente la historia, sino conmovió a la monarquía española, porque fue un crimen, realmente fue un crimen, ¿no? Y aquí estamos de nuevo en La Habana. Bueno, el primer programa nos concentramos más que nada en La Habana antigua, La Habana dentro de la muralla, Claro, en sí. Y quería hacer como un pequeño sketch histórico de lo que yo entiendo que sucedió, ¿no? A medida que pasaron los años, pues claro, empezó la presión de familias e individuos para tener más viviendas en la ciudad de La Habana. Y entonces vino un proceso en el cual empezaron a permitir que hubiera viviendas en las cercanías de la muralla. sobre todo en zonas prohibidas. Sí, en zonas que eran prohibidas, como era el Vedado. Entonces, eventualmente ese proceso fue aumentando en importancia, también después, claro, hubo un momento que cuando derrumbaron las murallas, naturalmente esa área era altamente codiciada porque estaba en el mismo perímetro de la ciudad antigua. Corazón. Y era un área... Ahora, déjame interrumpirte, perdón que te interrumpa, porque antes que el Vedado hay un barrio, y puedo mencionarlo porque nací en que es el Cerro. De acuerdo. Que es anterior al Vedado. Sí, yo creo, mira, francamente, esto no lo puedo decir como hechos históricos, sino más bien como es mi entendimiento. Yo creo que había dos grandes fuerzas, ¿no? Una era hacia el sur y hacia el este, por la calzada del Cerro, y yendo hacia la Vibra, porque ahí eran lugares más altos y había más brisa,
etcétera, etcétera, la temperatura era mejor. Y claro, la otra era alrededor de la costa, básicamente hacia el oeste, donde el área que se conocía como el Vedado fue básicamente desarrollada a finales del 19, principios del 20, en un plano de cuadrícula, ¿no? Igual que La Habana Vieja, o sea, La Habana Vieja tiene un plano de cuadrícula que es un plano básicamente que, bueno, tiene orígenes también griegos y en otras culturas, pero se considera como simbólico del Renacimiento por su ordenamiento geométrico y matemático, si uno quiere. La Habana Vieja en realidad tenía varias cuadrículas que chocaban una con la otra, o sea, no había una gran cuadrícula, quiero decir. Mientras que el Vedado básicamente tiene una cuadrícula que comanda todo el espacio. Más ¿verdad? moderna. Más moderna. Y históricamente puedo mencionar que siempre hay una tendencia hacia las manzanas, los bloques urbanos, las manzanas urbanas, o sea, las áreas definidas por las calles, a volverse cada vez más grande y más grande. O sea, que el concepto tradicional de la ciudad tradicional, en la cual los edificios están muy pegados unos al otro, ¿verdad? Porque los medios de transporte eran peatonales o por medio de carruajes pequeños, etcétera, etcétera. A medida que va pasando el tiempo, y también los bloques, las manzanas eran pequeñas, lo cual lograban que cada unidad de vivienda o cada unidad de trabajo tuviera un contacto inmediato con la vida pública. Porque la vida pública era el gran entretenimiento, era la gran vida. Sin embargo, Tomás, perdona que te interrumpa, porque para compartirlo con los amigos televidentes, el cerro no tenía esa estructura tan cuadriculada, y en el cerro ves las casas más bien de estilo colonial, casas muy largas, con cocheras. ¿Eso tiene alguna explicación? Bueno, yo me imagino que era común básicamente un suburbio, ¿no? Claro. Vaya, si queremos conceptualizar esto de una manera muy básica, ¿verdad? Básicamente uno tiene lo urbano, que es lo que yo he estado describiendo, que es de una alta densidad, pero no de gran altura. De nuevo, las calles y las plazas relativamente pequeñas, ya sea en forma orgánica o en una forma geométrica, ¿right? Entonces tenemos los suburbios, donde la burguesía, más que nada, la gente que tiene los medios, construyen sus casas en un contexto que tiene un poquitico del aire de lo rural. Y ahí entra el cerro. Y ahí entra el cerro. O sea que el cerro en ese sentido básicamente, categóricamente no es diferente que el Vedado, digamos, o hasta que el Biltmore, ¿me entiendes? Es lo que me imagino yo que a medida que pasa el tiempo, a lo mejor se densifica más el cerro, siendo uno de los primeros suburbios fuera de La Habana y extendiéndose hacia el sur, hacia otras áreas. Sí, más hacia el sur, sí. Áreas más agrícolas. Más agrícolas. Si sigues por ahí. Entonces La Habana, que diga el Vedado, ¿verdad? Que tiene la cuadrícula esta que comanda todo su espacio, ¿verdad? Llegando básicamente desde bueno, no de La Habana Vieja en sí, pero desde las extensiones de La Habana Vieja hasta básicamente el río Almendares, ¿verdad? Y tiene dos grandes avenidas, ¿no? Que van básicamente de norte a sur. Una de ellas es la calle G, ¿verdad? Que es conocida como la Avenida de los Presidentes, que por cierto termina con un monumento a los presidentes que está en su punto más alto, a lo mejor, digamos, 15 cuadras del malecón, digamos. Pero hablemos un poco del malecón, porque el malecón es clave. Sí, claro. Déjame mencionar algo, sin embargo, de ese monumento. Ese monumento es una copia en pequeña escala al gran monumento que es muy criticado. El de los presidentes. Sí, el monumento de los presidentes es que es el término sur de la Avenida de los Presidentes, ¿verdad? Es una copia a pequeña escala y también en mármol blanco al monumento del soldado desconocido de Roma, de la Plaza Venecia de Roma, que es como de cierta manera el centro de Roma. Inmediatamente ahí está el Foro Romano,
¿ok? Y ese monumento, que es de gran escala en Roma, es criticado por el hecho de que es tan diferente que el resto de Roma, por su escala y por su Pero el del mármol blanco. El del Paseo de los Presidentes es un monumento bonito. Es muy bonito porque es más pequeño, Ah, diría yo. qué interesante. Y, por cierto, entre paréntesis, habiendo estado 12 años en el Colegio de La Salle del Vedado, en La Habana, que está, por cierto, totalmente destruido, que es una cosa increíble. Nosotros íbamos ahí a sacarnos la fotografía de los años, ahí a ese monumento. La avenida de los Presidentes, y también tenía, por ejemplo, el Hotel Presidente, que estaban en Calzada y G, donde creo que tomó posesión, juró su cargo Estrada Palma. No apuesten que eso es cierto, pero tengo entendido eso. Claro. La Avenida de los Presidentes, siendo presidentes que de una manera o de la otra fueron elegidos, es una avenida y su monumento y el Hotel Presidente altamente odiados por el castrato, por el hecho obvio. Sí, eso lo vamos a dejar para final. Sí. Pero vamos a seguir un poco recorriendo La Habana, porque el tiempo no nos da para No todo. nos da. Pero La Habana tiene toda una instrumentación arquitectónica muy interesante, ¿no? Sí, que ahí te dejo. Sí. Bueno, yo tengo entendido que el malecón fue construido durante la ocupación americana primera, inmediatamente pasado la guerra. Yo no me sé todas las etapas. Pero se convirtió el malecón en un paseo icónico, o sea... No, naturalmente, es el gran paseo. Muy pocas ciudades en el mundo tienen el malecón de La Habana, muy pocas. Muy pocas, muy pocas. ¿Cómo se llama esta ciudad del sur de España? Que es un puerto, Cádiz. Cádiz tiene un malecón, pero es un malecón muy modesto comparado con el de La Habana. Pero sin embargo, el diseño del muro del malecón en sí, que está ahí, el que está pegado en los arrecifes, pegado al agua, la sección, digamos, si uno corta con un gran cuchillo, corta el muro, la configuración del muro es básicamente el mismo de Cádiz. Sí. El mismo de Cádiz. Y claro, este es el gran lugar, esta es la gran sala marítima de La Habana, es el malecón, ¿no? Y por cierto, la avenida del puerto no se quedaba atrás, ¿no? Sí, pero sin embargo, el malecón tiene toda una fase residencial frente al malecón, que es bellísima. Sí, todo el malecón es precioso. Sí. Nada más que refiriéndome a mi propia experiencia, yo creo que iba hasta la calle G misma. A lo mejor hasta Paseo. Yo creo que hasta Paseo. Sí, yo creo que sí. Yo creo que era hasta Paseo, en los tiempos nuestros de los 40, de los 50, de los 60. Y ya después, yo creo que a última hora del régimen de Batista fue extendido hasta el Almendares, si no recuerdo mal. Y como ustedes saben, en el Almendares se construyeron en los años 50, durante el régimen de Batista se construyeron 3 túneles, ¿no? El de La Habana y los 2 del Almendares. Amigos de Cuba y su Historia, para los que han sintonizado tarde, estamos en el segundo programa, o la segunda parte de la fundación de La Habana. Realmente en el primer programa, bueno, pues fuimos a los orígenes, a la colonia, a las grandes edificaciones militares de La Habana, y estamos ya en La Habana, estamos ya en la República, estamos realmente, ya se construyó el malecón, ya se había construido el barrio del Vedado, ya se había construido el cerro anteriormente, y ahora estamos un poco, bueno, recorriendo la Avenida de los Presidentes, todo el desarrollo muy bello que tiene la ciudad de La Habana, comparable con las grandes ciudades del mundo. Tú que has viajado, pues lo puedes decir y afirmar, ¿no? ¿Por dónde vamos ahora? Bueno, primero quería reafirmar de nuevo ya algo que hemos hablado, pero bueno, que vale la pena. O sea, que el cerro, la Vibra, el Vedado, Miramar, el Billboard, que tiene otro nombre, y el Country, que tiene otro nombre hoy en día, todas esas áreas son básicamente suburbanas. Y suburbana es un lugar que pretende tener un poco de urbano en el sentido de que tiene conexión
Mira, ahí tenemos una de las de los edificios Sí. más icónicos de La Habana, el Hotel El Nacional, Hotel creo que es, ¿no? Nacional, el Hotel Nacional. El Hotel Nacional fue hecho por los mismos arquitectos de Nueva York. Ahí está el Foxa, otro edificio muy Ahí está el icónico de La Foxa. Habana. Sí, Pero háblanos del Nacional, porque el Nacional es un hotel todavía está ahí. sí. Bueno, el Hotel Nacional, como yo no me sé la fecha de cuando se construyó, asumiría yo que fue en los años 20, ¿no? Sí, Porque sé que tuvo una participación en los años 30 y pico con Fue al respecto a la principio, historia de antes de Machado. Cuba. Que Míralo ahí está, mira. ahí fue donde los oficiales del ejército se metieron para protegerse y fueron eventualmente sacados de ahí. Pero todavía, a pesar de todo el deterioro, que vamos a hablar al final del programa Sí. de eso, todavía el Hotel Nacional tiene una personalidad propia espectacular. Sí. Y vaya, el diseño es amplia, de una manera amplia, es básicamente un diseño clásico, ¿te me entiendes? Vaya, aunque tiene una cierta altura de 15 pisos, etcétera, etcétera. No, pero la ubicación. La ubicación es espectacular. Espectacular. Es espectacular. En esa esquina, con una vista de La Habana espectacular. El mar, el malecón. El mar, el malecón. Yo iba al gimnasio ahí en una azotea, había un gimnasio que tenía una vista que era increíble aquello. Y se mantiene ahí. Y el arquitecto es el mismo arquitecto del famoso hotel que está en Palm Beach, por cierto. Que es parecido al Hotel Nacional. Es parecido al Hotel Nacional y por unos arquitectos de Nueva York. Y muy cerca del Hotel Nacional, porque esa es otra cosa que tenemos que hablar, los lugares de entretenimiento de La Habana. Ajá. Ahí está el Gato Tuerto, que era un lugar Sí, de música sí. que iba a la élite Sí, de sí. los compositores. Sí. Yo te digo porque yo de muchacho salíamos de la En universidad. la calle L. Era en la calle L. A continuación. Era en la calle L, yo me recuerdo en una esquina que en esa intersección, era la L entre la 23 y Línea, no sé decirte, que subía ahí, la calle subía. Y estaba en una esquina. Ahí está Y- también la Zorra y el Cuervo. Ajá. Había toda una serie de lugares muy típicos. Bueno, yo creo que ahí Bueno, tenemos el Prado. Y por cierto, en el Foxa estaba el Cherezada, no sé si se acuerdan. Sí, claro, pero ese es el Prado. Tomás. Este es el Prado. Ese es uno de los paseos más lindos de Cuba, es el Prado. Sí. Por cierto, eso que ustedes vieron, ¿verdad? Está elevado como 3 pies nada más de las calles, o sea que hay un sentido de protección. Y en de la esa calle. foto que vemos ahora está Ese es el Parque Central. Parque Central, Centro Gallego Centro Gallego y el y Capitolio. el Capitolio. Por cierto, el Capitolio es un edificio de una calidad espectacular. Es un edificio neoclásico. El neoclasicismo, claro, es de finales del siglo XVIII, principios del XIX. Y es el estilo muy... Y este creo que es la manzana de Gómez. Esto yo entiendo que la manzana de Gómez. El diseño de la fachada no es... aunque los detalles son espectaculares. Esto es una casa en el Vedado, tengo entendido. Con un portal, como usted ve, que le da vuelta. Yo asumo que yo esta creo, es aquí yo creo que estamos en la Quinta Avenida, la Quinta Avenida en Miramar. ¿Ok? que es otro paseo bellísimo de La Sí. Habana. Vale la pena notar que pensando en el Vedado y pensando en Miramar, hay ciertas grandes avenidas, ¿no? Como las que hemos visto, en la Quinta Avenida de Miramar, y como vimos anteriormente. Bueno, esto de aquí es un parque en el Vedado, que no había mucho. Este parque está entre Calzada, que es la calle 7 y la calle 5, y está entre C y D. El nombre me escapa a mi memoria en este momento. Era una cosa muy, muy bonita ese parque. Pero da la impresión de estar como abandonado. Sí, pero no está bastante abandonado, evidentemente. Inclusive pintando de rojo columnas clásicas, es increíble, pero bueno. Esa no es la historia simplemente Y de nos La Habana. falta como obras de La Habana muy importantes, la Plaza Cívica, que después se llamó Plaza de la Revolución, donde está la estatua de Martí. Está, bueno, ya hablamos de la Catedral, ya hablamos del Malecón. Háblanos un poco de algunos otros monumentos. Sí. Bueno, la Plaza Cívica nunca fue de mi predilección, ni creo que de muchos arquitectos, pero en realidad no estoy seguro. Tiene un tamaño monumental, enorme, no monumental, es muy grande, demasiado grande,
y no está definida por nada. El monumento de Martí yo creo que arquitectónicamente tiene poco mérito. Y todos los edificios que están alrededor de ahí fundamentalmente fueron hechos por el Batistato, por el gobierno Batista. Y la plaza cívica es la llamada Plaza de la Revolución. Y el centro de... Ahora, Tomás, yo quería, o sea, después de todo el esfuerzo humano y arquitectónico y de diseño de La Habana, y además todas las riquezas que Cuba pudo construir, bueno, con la ayuda de los ingleses, el concepto después de la relación con los americanos, o sea, el desarrollo de Cuba fue impresionante, el desarrollo económico. Cuba se convirtió en la azucarera del mundo, era la gran productora de azúcar. En Cuba las ciudades estaban perfectamente cuadriculadas, había agua, o sea, ¿qué ha pasado con todo eso que se ha perdido? Hoy en Cuba no hay agua. Hoy en Cuba los grandes edificios de La Habana Vieja están todos apuntalados, derrumbándose. En Cuba la suciedad, una ciudad sucia. ¿Qué está pasando? Bueno, ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado, la gente piensa que es un gran fracaso, pero no es un gran fracaso en lo más mínimo. Es un gran éxito para aquellos que lo controlan, porque ellos saben que no pueden promover económicamente a Cuba, porque si promueven económicamente a Cuba, pierden control de Cuba. La pierden. ¿Okay? Entonces esa es la clave. O sea, ellos saben perfectamente que el socialismo y el capitalismo de los militares y de los otros que tienen parte en el régimen, que eso es completamente ineficiente y que eso no va a llegar a nada. Pero eso es lo que ellos quieren. No es un error de parte de ellos, es un gran éxito porque siguen controlando el país total y completamente. O sea, que ellos prefieren un país y una ciudad, en este caso La Habana, como está, sin agua, sucia, o sea, por sin ejemplo, transporte. Los militares controlan todo lo que es turismo, que es muy importante, y ellos no quieren competencia. Y ellos controlan, creo que controlan todos los carros que se rentan, para poner un ejemplo. Es un monopolio. Y ellos no quieren. O sea que el punto de pensar que ellos es un gran fracaso, no, para ellos es un fenómeno. No, pero para nosotros sí. Sí, no, para la población, claro, está en toda miseria. Comparativamente. Y no es que está en una gran miseria, pero yo no sé si entienden que hoy en día está mucho mejor de lo que va a estar de aquí a un año, y de aquí a un año va a estar mucho mejor de lo que va a estar aquí a 3 años. O sea, que tiende a ser peor. Oh, absolutamente. Eso no tiene arreglo. Pero bueno. Es un problema sistémico. O sea, es el sistema. Sí, simplemente el socialismo no funciona. O sea, ¿por qué los chinos se metieron en el capitalismo, aunque sea un capitalismo dentro de una estructura totalitaria? Es porque ellos salieron del hueco económico que estaban por medio del capitalismo. El capitalismo es lo que está de acuerdo con la naturaleza humana. Cada uno trabaja para su propio beneficio, la familia, los grupos, y por ahí es que avanza, y el bien de todos se obtienen por medio del esfuerzo de cada uno. Y eso es lo que el capitalismo es. Claro, pero no deja de ser muy triste ver en La Habana, por ejemplo, los baches de las calles, la suciedad, la basura en las calles, que es lo que produce el dengue. Hay una epidemia de dengue en La Habana, que era una ciudad muy limpia, sin grandes epidemias. Entonces, eso ha cambiado radicalmente, y eso, bueno, ese es lo que tienen los comunistas de haber hecho. Sí. Quisiera, como estamos a lo mejor llegando al final, mencionar algo que yo he estado en camino de mencionarlo y he establecido a lo mejor la base para ello, pero que quiero mencionar porque es una cosa que es de importancia económica y a la vez de importancia arquitectónica urbanística, que es la gente, inclusive aquellos que tienen los más medios en el mundo, o sea, la gente de dinero del mundo. Ellos no van a París, ni a Londres, ni a Cuba, ni a Buenos Aires a ver un edificio moderno, ni a ver un desarrollo moderno. Lo moderno es horrible, todo y por completo. Es integralmente horrible. ¿Y por qué van? Van para ver, bueno, van por las playas y la belleza de los lugares.
Pero si van a Londres no van por playas ni belleza de lugares, van por la otra razón que también van a Cuba, que es por ver lo tradicional urbanísticamente y arquitectónicamente. Y esto es de la más alta importancia económica para que entiendan los cubanos y para que lo entiendan los cubanos arquitectos y los cubanos planificadores, que yo sé que absolutamente no lo entienden. Ni lo entienden en este país tampoco, ni lo entienden en ningún lugar. Hay un renacimiento de lo tradicional y de lo clásico. Es un pequeño renacimiento. En la arquitectura. En la arquitectura. ¿Okay? La cual la Universidad de Miami, de la cual yo he sido parte por 53 años, tenía su participación en ese renacimiento, aunque la ha perdido notablemente en los últimos años. Quiero mencionar que la Universidad de Notre Dame es la única universidad del mundo entero donde hay un núcleo que favorece la arquitectura y el urbanismo superior, o sea, el urbanismo tradicional. Bueno, entonces cuando regrese la libertad a Cuba tenemos que ir a Notre Dame para que nos tenemos ayude. que ir. Sí, no sé si yo estaré por aquí, pero ojalá. Bueno, amigos de Cuba y su historia, creo que estamos llegando al final, Tomás, de nuestro recorrido por La Habana. Y me gustaría dejarte un minuto para que hagas un resumen, yo diría arquitectónico, de esta ciudad tan linda que hemos recorrido en 2 programas de televisión. Sí. Bueno, Cuba tiene, La Habana en específico, porque es lo que conozco mejor, ¿no? La Habana tiene ejemplos de enorme calidad arquitectónica durante todas las etapas históricas, incluyendo hasta el modernismo de los años 50. En cuanto los distintos estilos pueden ofrecer belleza, ¿verdad? Porque naturalmente el moderno es un estilo que muy pobre en términos de ofrecer Te belleza. tengo que interrumpir porque el tiempo Okay. se nos fue. Te agradecemos mucho que nos hayas ayudado a este recorrido por La Habana, por tu conocimiento no solamente arquitectónico, sino histórico. Ojalá hayamos podido, yo creo que sí, compartir con el amigo televidente toda la grandeza de La Habana, toda la historia de La Habana, todas las grandes edificaciones, toda la gran riqueza que después lamentablemente se perdió, y lo decimos con mucha tristeza, se perdió con el comunismo. Pero en fin, ahí tienen a La Habana en estos 2 programas. Agradecemos al arquitecto Tomás López Gotardi su presencia con nosotros en Cuba y su historia, y le deseamos a todos un domingo feliz, tranquilo, y nos vemos la próxima semana a las 4:30 de la tarde, este mismo día de domingo.